buenos días a todos ustedes. Vamos a ver cuáles son las palabras correctas que tenemos que decir el día de hoy para que todo fluya en perfecta armonía. Yo soy Nicté Bustamante y estos son tus horóscopos. Todo fluye en el universo de manera perfecta. Absolutamente nada de lo que estás viviendo en este momento está puesto en tu vida de manera simple o por algo que no vas a emplear en algún momento. Hay conocimientos, hay experiencias, hay aprendizajes que te van a hacer crecer en este momento si tú sabes aprovechar ese conocimiento. Así es que, por favor, si estás viviendo algo desagradable, siéntate y haz conciencia de qué es lo que tienes que aprender. Si es algo positivo, siéntate y haz conciencia de cómo potenciar esa energía para que podamos aprovecharla. Y ahora sí, vamos con Aries. Mira, Aries, el decreto que hoy te recomiendo es Yo Soy Armonía. Esto es debido a que hay algunas situaciones que te pueden estar sacando un poquito de tu centro, tal vez enojos, conflictos, problemas. Tal vez estés un poco enfadado con las personas que te rodean. Por favor, Aries, no caigas en el juego de la energía negativa. Tú enfócate y céntrate en el bienestar, Tauro. Me alejo de problemas, Tauro. Hay situaciones que no quieres ver, circunstancias que no quieres tomar atención. Así es que mucho ojo, por favor, Tauro. Tu decreto es me alejo de problemas y de esta manera tu energía de manera inconsciente se va a alejar y tú de manera consciente, por favor, aléjate de todas las personas negativas que puedan crearte algún conflicto, Géminis. Hoy hay que aprovechar la energía de la fuerza, la intensidad que viene del universo hacia ti. Yo soy fuerza, yo soy fuerza, yo soy fuerza. Repite 3 veces en 3 ocasiones este decreto y visualízate haciendo en perfecta armonía todas las situaciones o circunstancias que vivas el día de hoy, Cáncer. Me alejo y confío. Es importante que si hay alguna clase de frecuencia negativa girando en tu entorno, bueno, pues te des un espacio, una especie de break, para que puedas analizar exactamente cuáles son las circunstancias que puedes hacer para potenciar, para mejorar y para que te pueda llevar hacia algo positivo y productivo. Leo. También tú, Leo, tienes que alejarte de las energías negativas. Hoy está un poquito tensa la atmósfera, están los muchachos regresando a clases, hay más tráfico, la gente está más estresada por llegar a tiempo a los lugares, así es que hoy todo puede estar un poco irascible. Así es que tu decreto es me alejo y resuelve en vez de quedarte en conflictos o en problemas. Bueno, pues hay que darle solución a estos, Virgo. Me protejo, los ángeles me protegen. Hoy hay chismes, rumores. Como les digo, hay energía negativa en nuestro entorno. Hay que alejarla con el decreto. Los ángeles me protegen, Virgo. Y de esta manera todo va a fluir perfecto, Libra. Bien, Libra, hay que actuar de manera justa, equilibrada, ecuánime, teniendo conciencia de todas y cada uno de los pormenores de una circunstancia o problema. Soy justo, va a ser más que un decreto, esta es una afirmación. Soy justo, tú afirma con esa certeza y todo fluye. Escorpio. Todo sale en armonía, Escorpión. De esta manera nos alejamos de todas las fuerzas negativas que puedan entorpecernos el día de hoy. Eleva tus sistemas de seguridad. Todo sale en perfecta armonía. Enfócate en esto, Sagitario. Mira, Sagitario, en vez de estar pensando en cuáles son los problemas que hoy tienes, mejor enfócate en cuáles son los sueños que vas a enfrentar en este momento. Mucha atención, enfoco mis sueños, mantén claros cuáles son tus objetivos y de esta manera vas a ver cómo todo va a fluir en perfecta armonía. Capricornio. Los capricornianos son los que andan bien y de buenas, y qué bueno, porque ellos tienen en este momento la energía positiva fluyendo en su entorno. El éxito me sigue y visualízate de esta manera. El éxito va correteándote atrás de ti, Acuario.
Soy fuerza, también los acuarianos, pero lo más importante es que soy claridad en mis palabras. Yo soy fuerza y claridad en mis palabras para que podamos aprovechar lo positivo de la carta del día de hoy, pero también podamos evitar lo negativo y todo fluya de manera perfecta. Piscis. Tú eliges tu destino, tú eliges si lo vamos a enfocar bien o lo vamos a enfocar mal. Mucha atención con esto, yo elijo mi destino. Del mismo modo, más que un decreto, es una afirmación. Así es que afirma de manera positiva para que todo fluya. Yo elijo mi destino. Si está un poquito chueco, corrígelo y verás que todo va a empezar a fluir de manera perfecta. Y como siempre les digo, amiga, amigo, el secreto de todo está en que mantengas una actitud positiva, en que tu mente, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, cada una de las cosas que tú digas, hagas, pienses o enfoques en este momento, bueno, pues tengan justo ese enfoque positivo y productivo de creación, de hacer algo, de avanzar el día de hoy. Pero no solamente vamos a avanzar con nuestra actitud, sino también vamos a avanzar en cómo nos vemos, cómo lucimos, cómo estamos el día de hoy. Así es que vamos con Humberto, que nos tiene algo preparado sobre combinaciones para la camisa. ¿Qué les parece? Hasta mañana.